Bueno, pues antes que nada, Shabbat Shalom Shabbat a todos. Shalom. Y vamos a empezar entonces con nuestra parashat que nos corresponde, que es Juká. Y vale decir que Juká, el significado de la palabra Juká, es, no es otra cosa más que hablar de una ley que es inamovible. O sea, esto es como en el gobierno, una ley que no puede ser cambiada, ¿no? Constitucionalmente, por decirlo así, ¿no? Estas leyes constitucionales que no pueden ser cambiadas por ninguna razón, que prevalecerán por encima de cualquier otra. Una juká es una ordenanza que es inamovible. Y vamos a ver varias en medio de la Torá, ¿no? Es una ley que no se puede suspender, no se puede dejar de ser observada y debe ser respetada bajo, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Estará por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier situación. Es bueno saber esto y es un previo a arrancar con lo que es el estudio, porque de esto habla. De hecho, el nombre de la parashá, el Juká, evoca a la primera frase, bueno, en hebreo, porque en español no es así, a la primera frase de este escrito, ¿no? Y es, esta es la ordenanza, ¿no? O la Juká que da Hashem, ¿no? El Señor. En español diría algo así. Vamos a números, Bat Midbar, o como bien decía Gerson la semana pasada, en el desierto, ¿no? En el desierto. Bat Midbar, ¿verdad? Porque no soy muy bueno pronunciando el hebreo todavía, ¿eh? Ok, es números 19 y vamos a leer todo el capítulo. Bien, vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Y yo les ponía aquí o les escribía que es interesante ver que esta ley o esta ordenanza o esta juká, como su nombre es de la orden de los sacrificios. Es una orden sacrificial y es una orden con un fin, con un objetivo, que es el perdón de pecados. En algunas Biblias aparece como expiación, ¿no? Que no es otra cosa más que la muerte de un inocente para salvar a un culpable, ¿no? Entonces, esta ordenanza, esta juká, es inequitable y es interesante porque no lo puse en mis notas, pero vale la pena mencionarlo, y es que es un paralelismo con Yeshua, ¿no? Todo lo que vamos a ver en esta juká, en esta parashat, vamos a encontrar que habla de lo que Yeshua hizo, ¿no? Y cómo es que cumple con la ordenanza y cómo va de la mano con lo que vamos a estar viendo, ¿no? Dice el Señor, dice el 1, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, esta es la ordenanza, yo les pongo aquí, o la juká, de la ley que yo, Hashem, he promulgado. Dile a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja sin ningún defecto y que no haya jamás llevado yugo, ¿no? Que jamás haya servido para el trabajo o que jamás haya llevado el yugo en sus hombros, ¿no? Y aquí yo les pongo que la palabra defecto, porque dice que no tenga defecto, que esta vaca debe ser sin defecto, ¿no? Y la palabra defecto se traduce como temimá, ahí, ¿no? Y la palabra temimá proviene de tamim, y esta palabra tamim significaría perfecto. En el Strong, el 8549, aparece así, como perfecto, ¿no? Sin defecto, entero, íntegro, recto, sin tacha, dice, ¿no? Y luego dice, que será tamim o que será perfecta esta vaca, este sacrificio, ¿no? Pero esta perfección no tiene nada que ver con la perfección que nosotros tenemos en mente. Esta perfección lógica, esta perfección que el mundo apunta a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Es una perfección que es diferente y distinta a la que hay en nuestra mente. Y pensaba yo hasta en la mente occidental, ¿no? Porque la mente occidental, la perfección busca siempre cuestiones que tienen que ver con cuestiones físicas, belleza, ¿no? Hay quien perfecto le parece tener un Ferrari en la puerta, ¿no? Eso le puede parecer a mucha gente perfección y no apunta en absoluto esta perfección de la que habla aquí la palabra, ¿no? Inclusive no tiene nada que ver con lo que aún
intentando ser lo más buenecitos posibles, podamos tener, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Abramos el Salmo 119, en el verso 1. Porque yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la perfección de la que Dios habla? ¿Cuál es la perfección de la que el Señor se refiere aquí? Y entonces el Salmo 119.1 nos habla bastante claramente de esto. Dice, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Pues también, ¿no? Y dice, dichosos los de conducta perfecta, pero ¿cómo te haces o cómo te formas esta conducta perfecta? Bueno, pues los que siguen las enseñanzas del Señor, ¿no? La palabra enseñanza en el original diría algo así como, fíjate, cuando tú buscas en el Strong, esta misma palabra enseñanza es lo mismo que Torah. Vas a encontrar que dice que dichosos los de conducta perfecta son los que siguen, ¿qué? La Torah del Señor, ¿no? Entonces es redondo, increíble, porque te das cuenta que estos estatutos, porque así lo dice el Strong, ¿no? Estatuto, precepto, ¿no? De hecho dice, me llama la atención que dice, especialmente el decálogo, ¿no? O sea, los 10 mandamientos, ¿no? El que observa los mandamientos, los mitzvot del Señor, entonces ese será el que sea perfecto, el que será tamim, ¿no? Y me impresiona mucho cómo la iglesia hoy día lo que decide es abandonar los mandamientos, ¿no? Abandonar la Torah. Y entonces, obviamente, si no eres tamim, si no eres perfecto, pues estás imperfecto, ¿no? Y no en el camino de la perfección que el Señor está buscando, ¿no? Entonces el Salmo 119 dice, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen la Torah de Hashem. Así lo traduciríamos, ¿no? O así lo pondríamos. Dichosos los tamim, ¿no? Los de conducta tamim, o los de conducta perfecta, ¿no? Los que siguen la Torah de Hashem, ¿no? Y ya hemos dicho antes que la palabra Torah se traduce ¿en qué? En instrucción, enseñanza, ¿no? Pero más que enseñanza es instrucción o mandamiento, ¿no? Ordenanzas, los mismos, finalmente, ¿no? Entonces, la palabra tamim o perfecto no obedece a la perfección en sí misma de algo, sino a lo que Hashem dice que es perfecto, ¿no? Porque eso tenemos que entenderlo. A veces nos estamos esforzando tanto en ser perfectos bajo una perfección que Dios nos ha buscado. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos haciendo cosas que tal vez a los ojos del mundo, es más, es bien interesante mirar cómo allá afuera hay mucha gente que está buscando hacer cosas buenas, que no es agradable a los ojos de Dios, ¿no? ¿Cuánta gente no hace donaciones increíbles de dinero, están ayudando a la gente, pero están fuera de la voluntad de Dios? Porque su perfección no es la que Dios busca. No están siguiendo, y si vamos bajo la línea de que el ser perfecto es el obedecer la voluntad, ¿no? De Hashem, y esta voluntad nos va a llevar a ¿qué? A cumplir, a observar estos mandamientos. Si yo estoy observando, si no lo estoy observando, aunque sea el más buenecito del mundo, pues no soy perfecto, ¿no? La perfección que el hombre busca a veces es banal, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí la misma palabra de perfección también está cuando a Noé le dice, no que era perfecto en sus generaciones. En sí como hombre él no era perfecto, Claro. pero porque decía Dios que era perfecto porque solamente obedecía el mandato de Dios, ¿no? Y lo consideraba perfecto porque estaba obedeciendo la dirección de Dios. Y es perfecto lo que dices, brother, porque ¿qué le decía a Noé? Estás loco. Es que yo tengo que obedecer, tengo que ser un arca, ¿no? El arca que el mundo decía, pues si nunca he oído. Y también cuando se refirió a Job, ¿no? Claro. Perfecto, hombre perfecto, recto delante del Señor perfecto, pero no como tú dices, como lo ve el mundo. Claro. Dios lo vio perfecto porque andaba también. Exacto, exacto. Es perfecto no por lo que tú hagas, sino por cómo te ve el Señor, por lo que tú estás haciendo que el Señor dice que tienes que hacer, obedeciendo. Pero ese tema de Noé es muy interesante, ¿no? Porque yo aquí les ponía, y esto chocará a muchos. Será chocante para muchos la perfección de la que habla el Señor. Será chocante para muchos. Es más, el hecho de usar un tzitzit, ¿no? Es chocante para mucha gente. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo usas, no? ¿Qué te pasa? Eso es uno. Pero
seguir y cumplir con los mandamientos, ¿no? Las leyes dietéticas. ¿Cuántas veces nos chocamos con la gente afuera? Porque te dicen, ¿cómo? O sea, esto no es así. Y estamos nosotros buscando que ser también perfectos ante los ojos de Dios, ¿no? A mí me gusta más el término, permíteme, Sí. estar dentro de su orden, Amén. Sí. ¿vale? Me gusta más, en vez de utilizar la palabra perfección desde la mentalidad hebrea, es orden. Sí. Si vemos Génesis 1, Bereshit, Barak, y él ordenó todas las cosas. Él tiene un orden establecido. Su pueblo pertenece a su orden. Claro. Y está organizado de tal forma. Entonces nosotros caminamos bajo esa organización, bajo ese orden. Si yo entro en tu casa, tú tienes un orden. Tu familia tiene un orden. Me identifico con tu casa porque tengo el mismo hábito y el mismo sentido del orden Claro. que tú me Amén. transmites. Sí. Entonces, este es un poquito lo que viene a significar, ¿no? Y es perfecto que lo digas, te voy a decir por qué. Porque cuando tú ves en el original, cuando habla que estaba impuro alguien, no es otra cosa más que estaba desordenado, Correcto. ¿no? Que estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba haciendo algo, o el pecado le había llevado a estar sin el orden de Dios. Entonces, es muy buena la observación. Y sí es cierto, el hecho de decir perfección, sería mucho mejor decir el orden, ¿no? Y de esa manera nos hace distintos, ¿no? Claro. Claro, claro. Nos Somos distingue. distintos, nos distingue eso. Y eso es santidad. Eso es santidad. Exacto. No es otra cosa. Amén, Todo así está es. conectado. No es otra cosa que eso. Exacto, yo les ponía aquí eso, ¿no? Que será chocante para muchos que nosotros busquemos hacer la voluntad de Hashem. Será chocante para muchos el que nosotros busquemos hacer conforme a su voluntad, ¿no? Y entonces tenemos que ver que estos dichosos que andan en la conducta, ¿no?, ordenada, ¿no?, son los que siguen la Torah de Hashem, ¿no? Fíjate, yo escuchaba a un maestro de Torah que decía, ¿no? Hace poco lo escuchaba, decía que la palabra dichoso en este versículo está mal traducido. Porque dice que dichoso el que está en los caminos del Señor a través de la Torah, pero la traducción correcta sería que hay dicha y felicidad en el cielo cuando tú estás en el camino de la Torah, ¿no? Todo distinto. Totalmente distinto, ¿no? Eso es en el Salmo, ¿no? Siempre Sí, en el Salmo 119, ¿no? Y en todas las veces que diga bienaventurado, porque siempre que diga bienaventurado no se refiere a que yo sea bienaventurado, sino que hay alegría y gozo porque yo estoy haciendo lo que, obedeciendo. Y piensa como padre, ¿no? Te gozas cuando tu hijo hace y actúa conforme a las ordenanzas que tú le has dado, ¿no? Entonces, ¿para quién hay gozo? Pocas veces, y ya seamos honestos, pocas veces para quien lo hace. No, sí es cierto, pero sí hay gozo enorme para quien observa que se están llevando a cabo, y en este caso, Dios, ¿no? Dice, diles a los hijos de Israel, el verso 2, en la parte B, diles a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, sin ningún defecto, y que no haya jamás llevado yugo, decía, ¿no? El versículo. Y es muy importante destacar que la perfección de esta vaca roja no tenía que ver, como decíamos antes, que fuera bonita o sin defectos, ¿no? La perfección de esta vaca es que reúna lo que Hashem ha ordenado que reúna. Que sea roja, ¿no? Y que sea llevada y conforme a las ordenanzas, ¿ok? Porque podría ser que esta vaca no trajera pata. Y si el Señor hubiera dicho, traigan una vaca roja sin pata, hubiera sido igual de perfecta. ¿Por qué lo dijo? Eso es algo que también allá afuera vuela a la cabeza de la gente. Mis pensamientos no son los tus pensamientos. Claro, no. ¿Y sabes qué le vuela a la gente allá afuera? Le vuela que tú digas que las cosas son así porque Dios dice que son así. No son, es que no, sí es así porque Dios dice que es así. Y entonces te dicen, es que tú eres un fanático religioso. Pero al final del camino, mira, me ha pasado ya, que la gente regresa y te dice, ¿sí era así? ¿Verdad que sí era así? Sí, sí era así. Claro. No lo dije yo. Lo dijo Dios. ¿No? Lo dijo Hashem. Y porque lo dijo Él, es perfecto. Y de verdad nosotros debemos tomar esta actitud sin miedo, porque a veces nos da miedo, ¿eh? Yo he estado, y más acá en el País Vasco,
porque es rudo, ¿no? El ambiente, ¿no? Claro, es que hay que decirlo. Y las ideas son muy preconcebidas, muy preestablecidas, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en la sierra de Chihuahua, en México, ¿no? Y yo llegue y les diga, ay, que esto es así, yo voy a decir, no, esto no es así. Pero, ¿sabes? Debemos nosotros llenarnos de la fidelidad de Dios, ¿no? Y el valor para decir, esto es así. Y aunque nos cueste, ¿no? A los apóstoles les costó por esta fidelidad de Dios y llevarla al límite y al máximo como debe de ser, les costó la vida. Y hoy, Baruch Hashem, que no nos cuesta la vida, aún. Pero hagámoslo, ¿no? Y les pongo yo aquí, y esto deberíamos observarlo en la búsqueda de ser ordenados, ¿no? Bajo el orden de Dios, de ser tamim a los ojos de Hashem, ¿no? Para hacer conforme a su voluntad y no a las ordenanzas que nos propone este mundo, ¿no? Vamos a Santiago. Cobo. Después convertido en Santiago. Santiago 1:21. Y quiero que pensemos, cuando estemos hablando de esta vaca roja, quiero que no nos enfoquemos solo en una vaca, ni en un sacrificio cualquiera, sino en un sacrificio perfecto de expiación, de perdón, que no será otra cosa más que una tipificación perfecta de lo que Yeshua hizo en la cruz. De hecho, vamos a ver más adelante que se pone buenísimo, ¿no? Porque te va haciendo un paralelismo increíble, ¿no? Fíjate lo que es Santiago 1:21 hasta el 25 vamos a leer. ¿Quieres leerlo, Gerson? Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Y así es como debemos hacer, ¿no? Debemos tener estos, sí, que hablábamos hace algunos estudios, hacen eso, ¿no? Son como si trajéramos el espejo continuo y nos recuerda las ordenanzas, los mandamientos. Y nos recuerda, y a mí me ha pasado muchísimo, ahora que los traigo ya todos los días, a todas horas, y viene un pensamiento, viene una acción, una actitud conduciendo, ¿no? Es clásico. Y dices, momento, tú ya no eres ese. Momento, tienes que actuar de otra manera, ¿no? Y entonces, al final, para poder estar en el orden que Dios está buscando que tengamos, debemos hacer eso. No como los oidores olvidadizos, no como el que va al espejo y se va y se olvida, sino como el que tiene presente continuamente estas ordenanzas, esta Torah, ¿no? Este es el Salmo 119. Esa es la fórmula para estar en el orden de Dios, ¿no? Porque es pensando en lo que decía José Chu, ¿no? Tú llegas a una empresa y empiezas a actuar bajo tu bola, bajo tu cosa, y todo el mundo ve que estás haciendo un desastre. Tú tienes que meterte en ordenanzas. Tú tienes que meterte en un orden, con horarios, con procedimientos, ¿no? Igual hacer un layout de lo que se va a hacer y cumplirlo. Hasta que tú no estás dentro de estos procedimientos, no vas a poder estar en orden, ¿no? El que desea ser tamim o estar en orden a los ojos de Hashem, haga conforme a su perfecta palabra, ¿no? Que es lo mismo que su perfecta ley. Y ni modo, tenemos que decir la palabra ley, porque ¿cómo le espantar allá afuera al mundo que le digas ley? ¿No? Uf, no, ¿cómo vamos a volver a la ley? Yo siempre les digo, pues si nunca estuvimos ahí, ¿cómo vamos a volver, no? ¿A volver a dónde, no? Más bien vamos a incursionar hacia la ley, que nos dará orden y nos llevará a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque lo que hace perfecta esta vaca no es en sí misma que sea perfecta sin defectos, sino que cumpla las ordenanzas de Dios, como decía ya antes, ¿no? Conforme a su voluntad, ¿no? Podrá ser inclusive ciega, pero porque dice que es así el Señor, esa vaca es perfecta, ¿no?
Y yo les hice una anotación aquí, y es algo que siempre me ha brincado. Yo tengo familia judía, ¿no? Y es algo que siempre me ha brincado del judío. Los judíos y los rabinos judíos no pueden entender al mirar a un gentil que está en orden con Dios. No pueden entenderlo, ¿no? Ellos siguen llamando, aunque tú vayas y tengas la Mashiach, ellos te siguen llamando gentil. En el mejor de los casos, porque ya sabemos que los dicen de muchas formas, ¿no? Despectivamente de alguna manera, ¿no? Porque para ellos, solo siendo judío, puedes ser también, o sea, puedes estar en orden. Solo siendo judío. Por eso te van a pedir que te conviertas. Me acuerdo que yo tenía un primo que me decía, yo te digo lo que te van a preguntar los 12 rabinos que te van a preguntar. Son 12 los que te van a preguntar de cosas. Y yo te doy las respuestas, pero conviértete, ¿no? Y ellos querían que yo iba con ellos ahí mucho y les caía bien. Y yo les decía, yo ya conozco al bueno, ¿no? Yo ya tengo mi Mashiach. Yo no era en ese momento, no tenía el entendimiento que tengo hoy, pero sí creía en Cristo, creía en el Señor, ¿no? Entonces yo decía, no, papá, ¿cómo crees? Pero ellos buscan siempre que tú estés dentro de ¿qué? De lo que ellos consideran que es la perfección. Y que no tiene nada que ver con lo que Dios dice que es la perfección. Y te van a pedir que cumplas ritos, y te van a pedir que te conviertas, y que hagas cosas. Digo, no está mal hacerlas si quieres hacerlas, pero eso que sustituya a Mashiach, ahí hay un problema, serio, ¿no? Entonces, ellos no pueden entender, y es chocante, ¿no? Que Mashiach, que Yeshua, o que Yehoshua, te introduce y te hace perfecto, o te pone en orden, ¿no? Te pone en el orden de Dios, ¿no? Ahora fíjate, el propio Pedro, el propio Kefa, se choca. Le choca lo mismo, ¿eh? Aún escuchado de la boca del Señor, le choca. Porque tiene una línea de pensamiento judío igual. Él viene bajo un precepto donde solamente el pueblo judío es el bueno. Y aún cuando estuvo con el Señor caminando, aún 14 años después de esto, él sigue teniendo todavía incrustadas cosas en su corazón que el Señor tiene que sacar de ahí. Fíjate lo que dice Hechos 10. Vamos a leer del 9 al 20. Y este es un ejemplo increíble, ¿eh? Este es como el sello donde el Señor te dice, las cosas son santas porque yo digo que son santas, no porque tú creas que lo son o no lo son, ¿no? Fíjate, ¿alguien quiere leer? El 9. Ajá, el 9 hasta el 20 vamos a leer. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le presentaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Perdón, voy a hacer un pequeño énfasis en algunas partes. ¿Cómo Hashem es increíblemente bueno con nosotros? Dice que él tenía hambre. Bueno, pues Hashem ocupa la necesidad de Pedro para mostrarle algo, ¿no? Y entonces que él entienda, ¿no? Algo con respecto a la necesidad que está teniendo, ¿no? Y le dice, él tiene hambre, y entonces él entra en un éxtasis en ese momento. El Señor va a ocuparlo todo, ¿no? Es como ir al supermercado sin comer, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, en el día en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ajá. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjate, dice, lo que Hashem, lo que el Señor ha limpiado, ha puesto en orden, tú no lo llames desordenado, ¿eh? Lo que Dios ha puesto en orden y ha limpiado, tú no lo llames impuro. Sí, pero eso es retórico, ¿no? O sea, Claro, no es literal. Claro, Digamos. no, es que tenemos que seguir para Claro. poder entender, Ajá. pero quiero hacer el apuntalar ahí, cómo él está diciendo, Ajá. no lo que Sí, tú sí. creas que es. Ajá. ¿No? Y lo lleva a un límite tal como en la posición de la comida. No estamos hablando de comida. Entonces, tenemos que entender esto. El versículo no habla de comida. Dios lo está llevando a través de un procedimiento y una ordenanza que Él tiene arraigada e incrustada en su entendimiento como bueno, para poder mostrarle un paralelismo y decirle, estas cosas
no son como tú Hay que crees. saber identificar la señal que quiere. Claro, ¿Cuál es exactamente. la señal? Exactamente. Entonces 17, vamos a continuar. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo detrás de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque Fíjate. yo los he enviado. Adelantamos un poco. Sí, ahorita espérame, vamos a ir al 24. Pero ahí, fíjate cómo Pedro, él está intentando entender la visión. Porque no es clara. Porque hay cosas que no es, que son, debe existir un paralelismo en esto. Porque no es claro, ¿no? Y entonces, vamos al 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Exacto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. Exacto. Durante camino yo quiero creer y entender que estando en el camino él no se quedó quieto, sino que iba, es más, inclusive supongo que iba orando y diciendo, Señor, revélame esto porque no entiendo de qué estás hablando. Y durante este camino hacia la casa de Cornelio, le es revelado que no se está hablando de alimento. Lo que Dios, lo que Hashem hizo puro y limpio, no fue alimento, sino fue a los gentiles, a los que estaban sin ley, a los que estaban sin pacto, a los que estaban fuera de pacto. Pero, claro, sin pacto, pero que habían decidido que creer y ordenarse. O sea que hay 3 cosas importantes. Una, mata y come y no come. Claro. 2, al gentil se le llamaba reptil. Sí, Al gentil se le llamaba inmundo. Al gentil se le llamaba desordenado. sí. No recuerdo ahora la palabra en hebreo que aparece, sejerit, algo parecido. Por lo tanto, la clave está en el 27, pero Elohim me ha mostrado que no llame inmundo, que no llame reptil, que no llame Claro, exactamente. desordenado a las personas, a otras personas. Inclusive los judíos decían, y hasta hoy día dicen, llaman por perros, Correcto, por cerdos, por ratas, a la gente que no es judía. así mismo. Y entonces la fórmula está ahí donde dices, José, ¿no? Dice, no llames de la forma que estabas acostumbrado a llamar o lo que tu entendimiento dice que es correcto, porque ya no es más así. ¿No? Hot, común, Exacto. ahí. Hay un hot, algo común, que es que está lo común y lo que no es común. Entonces hay que saber hacer el discernimiento. Diserción, ajá. Entonces, para un judío, para nosotros común es algo habitual, es algo, pero para un judío un común no forma parte de lo habitual, porque Hashem no es habitual. Claro, claro. O sea, y entonces hay que entender eso desde la perspectiva hebrea. Pues si no lo entiendes desde la perspectiva hebrea, estás Exacto. perdido. Interpretas cualquier cosa. Interpretas cualquier cosa. Este capítulo es clave, ¿eh? Es Claro. muy importante. Indispensable. Fíjate, en la versión que tengo yo dice, les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante. O sea, al nivel de decir, yo tengo que quitarte porque no puedo estar cerca, ¿no? Es repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, aquí le pone extranjero, ¿no? O sea, fuera del pueblo de Dios, ¿no? Pero Dios, o Hashem, me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie común o impuro. Es que fíjate tú hasta qué punto que algo ordenado, algo puro, si es matado por un gentil se hace impuro. Exacto. Y va contra lo que Dios establece que es puro. Claro, sí. De hecho, el judío no va a casa de un gentil a comer porque la comida, aunque sea dieta bíblica, aunque sea pura por, La hizo un impura por gentil, tocarla. claro. Ya haber tomado un cuchillo y haber cortado una carne, aunque la carne se haya comprado kosher, ¿eh? Correcto. O el vino haya sido kosher, con el simple hecho de que un gentil hubiera descorchado o hubiera cortado algo,
o lo hubiera servido, ya en ese momento ya es impuro. Por eso la clave está cuando le dice a Pedro, el Rúa, no llames impuro a lo que Hashem ha hecho puro. Amén. Así es. Entonces tú no puedes ir contra Hashem. Amén. Es el problema que ellos tienen, pero lo tienen tanto de un lado como de otro. Lo tiene tanto el mundo judío como el mundo cristiano. Claro, sí. Porque los dos atentan, los dos desobedecen, desafían, porque una desobediencia es un desafío Claro. a lo que Dios ordena. Porque prevalece antes la tradición, ¿vale? O la denominación, filosofía, claro. Sí. ¿vale? Dogmática, que lo que la palabra dice. Sí. Sí, sí, sí. Entonces es curioso, ¿no? Y claro, esto para Pedro era algo... Y lejos de ser solo curioso, es alarmante, ¿no? Es alarmante porque al final te separas de Dios, te separas de Hashem. O sea, cuando tú vas en contra de su voluntad, por ir en pro de una idea, de un concepto, de una línea de pensamiento dogmática, ¿no? Entonces estamos diciendo, no es tan importante Dios como tan importante lo que yo creo en Dios. De hecho, los judíos dicen eso, ¿no? Dios tiene la autoridad en el cielo, quien tiene la autoridad aquí en la tierra somos nosotros. Porque Él nos la dio a nosotros, ¿no? Y lo mismo dice, exacto, fíjate, y lo mismo dice el Papa, ¿no? La autoridad en la tierra soy yo. Y quien te da soy yo, el perdón, ¿no? La absolución, exacto, ¿no? O igual, no solo la absolución, sino también el que te quiten de enfrente, ¿no? Entonces, debemos entender algo aquí, que tal y como Hashem le dice a Pedro, ya saca de tu mente la idea de lo que es imperfecto para entender, y traigo a colación este versículo porque es indispensable para entender lo que lo que se va a seguir estudiando. El concepto de la vaca roja, el concepto del sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué esta vaca roja? ¿En qué iba o de qué iba esta vaca roja? ¿No? ¿Por qué es una ordenanza inamovible? Es interesante eso, ¿no? Y yo les pongo aquí, Hashem hace ordenado al que esté el que pase a través de la puerta, ¿no? A través de Yehoshua, ¿no? A cualquiera que es lavado por el agua viva. Tenemos que entender que el sacrificio de la vaca roja, las cenizas se mezclaban con agua para lavar. Ahorita vamos a ver el procedimiento. Para lavar a la persona que estaba en desorden. Y entonces es increíble todo el proceso como es, pero la realidad es que esta agua era la que limpiaba. Pero tenía que haber sido mezclada con las cenizas, con el sacrificio. No era cualquier agua. No era cualquier agua. Tampoco podían ir al agua del charco y traer agua del charco. Tenía que ser un agua limpia. Agua limpia, ¿no? Y que esta agua limpia se mezclara con las cenizas que le iba a dar esa perfección o ese orden para después poder volver ordenado a quien fuera lavado por esta agua, ¿no? Y bueno, yo les pongo aquí, es evidente que esta vaca roja es una tipificación y es una figura de Mashiach, ¿no? Claro, por eso es roja, la sangre roja. Claro, exactamente. Vas a ver varios elementos ahí, ¿no? Que nos van a empezar a mostrar, ¿no? La vaca roja sin ningún defecto y que no haya llevado yugo. Y es muy interesante esta parte del yugo, ¿no? En el tiempo de Yeshua, o de Yehoshua, referirse a un yugo tenía que ver con el dogma, la enseñanza que la persona o el rabino estuviera mostrando. En otras palabras, la interpretación de la Torá, de lo que Dios había dicho, ese era el yugo. Entonces, cuando yo decía, voy a ponerme bajo yugo de tal o cual rabino, lo que estabas haciendo era decidir seguir y ser un discípulo de ese rabino, ¿no? Entonces, tanto la doctrina como las enseñanzas, eso se estaba considerando un yugo, ¿ok? O la religión, o el dogma. Hoy vemos que hay un montón de yugo allá afuera. Es muy pedagógico, sirves y trabajas para. Claro. El animal no tenía que servir ni haber trabajado para nadie. Exacto, claro. Para nadie. Pero si lo traspolamos esto a nosotros, tendríamos que decir, tú no estás bajo ningún yugo ni ordenanza. Tú no estás bajo ningún dogma, ni ninguna línea doctrinal.
y perdón, yo sí siempre soy, se me va la lengua, ¿no? Ni bautista, ni esto, ni lo otro, ni aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son yugos y lo que se está buscando es que dejes del yugo y te quites el yugo. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál era el yugo de Yeshua, de Yehoshua? Él no tenía un yugo, porque él no era fariseo, él no era saduceo, ¿no? Él no era celota, él no estaba bajo ningún yugo. Inclusive cualquiera podría pensar, no, es que seguir a Yeshua es un yugo distinto, es un yugo nuevo, ¿no? Porque no hay yugo. ¿Por qué? Porque es la palabra pura la que te va a guiar, no la interpretación. Por eso Yeshua decía, ¿no? Mi yugo es fácil y es ligera mi carga, porque has de saber que la carga en el tiempo de los rabinos era cumplir con la enseñanza del rabino, porque no nada más era decir, lo voy a seguir, sino voy a actuar y vivir conforme el rabino dice. Y si el rabino dice que cuando te levantes y te pongas un zapato, no te abroches la agujeta, porque tienes que ponerte después el otro para después ir y abrocharte esa agujeta, o sea, era un rito, tú tienes que hacerlo, porque has decidido ponerte bajo ese yugo. Agujetas son cordones. Ah, cordones, sí, perdón. Sí, cordones, porque es que soy muy mexicanizado todavía, ¿no? Los cordones, ¿no? Los cordones, claro. Sí, yo cuando fui a comprar cordones en México, cordones, no había nadie. Sí. Me enteré que eran agujetas. Claro, exactamente. Aquí no podemos comprar agujetas. No. Las agujetas aquí son otra cosa. Claro, exactamente. Gracias, muchas gracias por la aclaración, ¿no? Los cordones y los zapatos, ¿no? Y el atártelos de la manera en que diga o haga, sin importar la carga que esto conlleve o el tiempo que te tardes haciéndole, tú tenías que hacerlo. Pero Yeshua, ¿qué dice? Mi carga es ligera, mi yugo es fácil, porque no existe religiosidad dentro de lo que yo te voy a mostrar y de lo que vas a hacer. Es tu vida en orden, caminando conforme a la creación que yo he hecho y conforme a las ordenanzas que yo he puesto, ¿no? Yehoshua no estaba bajo ningún yugo. Él no vino bajo ninguna idea preconcebida, ni cuando, inclusive cuando está con Juan el Bautista, él no le dice, ¿cómo es que estás enseñando para ver cómo enseño yo? O para seguir bajo la línea y no se nos vayan a ir los discípulos, ¿no? No, eso no lo hace. Lo que él hace es que él viene y muestra la verdad. Fíjate, yo aquí les pongo, te está diciendo que debes estar libre de tendencias doctrinales, libre de religiosidades, libre de denominaciones. Y hay que decirlo como tal, solo Torah. Solo Torah. O sea, que libre de yugo. Libre de yugo, exactamente. Libre de yugo, ¿no? Entonces, la vaca roja tenía que estar como sin haber llevado un yugo. Es una tipificación solamente, ¿no? De este sacrificio que iba a suceder, ¿no? Así aplica a nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Hashem, no vamos bajo ninguna línea, bajo ninguna cosa. Es que si tú no eres bautizado, entonces no eres salvo. Si tú no hablas tal o cual forma o dices palabras, no eres salvo. Si tú no das brinquitos y te vas hacia atrás, no eres salvo. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de líneas doctrinales que no hacen otra cosa más que poner una carga dura y pesada. El Señor le dice a los propios maestros de la ley, ni ustedes mismos soportan ni llevan las cargas que imponen a los demás. ¿No? Seamos perfectos a los ojos de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos fuera de la contaminación del mundo. Porque no actuamos conforme a lo que dice el mundo. Porque actuamos conforme a lo que dice solo Torah. Porque aún, y hay que decirlo, aún las doctrinas y las líneas doctrinales y los yugos que se han ido formando y que cada vez hay más, porque cada vez hay más denominaciones y más cosas, aún dentro de las líneas o de la línea de enseñanzas de raíces hebreas, y hay cada cosa que ves ahí. Esas líneas están contaminadas por el mundo. Y nosotros Es mucho dado al ocultismo, al secretismo, y ahora Sí. que saco la geometría y el número y tal, y las cosas son muy Numerología, sencillas, ¿no? Claro. Porque el Torah es instrucción de luz, es salir de la oscuridad para Exacto. ir a la luz. Amén. Es algo sencillo, ¿no? Pero lo que ocurre es que muchas veces no hacemos algo bien fácil, y es practica y luego entiende. Pero primero queremos entender para poder practicar. Claro. Y Primero pregunto. pedagógicamente el Señor así no actúa.
Así es. Actúa con mucha pedagogía, ¿no? Sí. Practica y luego entiende. Claro, porque a través de la práctica vas a entender. Y muchas veces nos vamos a perder en el entendimiento o en el anhelo de querer entender, pero como jamás llegaste a ese entendimiento, jamás practicaste y jamás caminaste. Claro, ¿no? porque no es por nuestro conocimiento lo que nos acerca a Dios, Exacto. sino Hashem es el que nos da. Amén. Y entonces yo les digo aquí, libres de la forma que enseña el mundo, sin el yugo del mundo y sus marcas. Amén. Porque un animal, cuando tú le quitas, un animal de carga que ha tenido el yugo durante muchísimo tiempo y se lo quitas, ves las marcas. Están ahí las marcas del yugo. De hecho, si tuvieras en ese momento una radiografía y sacaras una radiografía, verías que hasta tal vez está descalcificado los omóplatos del animal o donde esté puesto, ¿no? Porque has tenido una carga ahí. Y de verdad a mí me da carga, a mí me da carga el pensar que tanta gente ha llevado tantos años carga. Una carga que no debería llevar en su denominación, en su iglesia, donde le han enseñado cosas que van en contra de la voluntad de Dios, creyendo que están caminando hacia una perfección, hacia un orden que no es el de Dios, ¿no? Entonces vamos al verso 3, fíjate, nada más, vamos en el verso 12, perdón, pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? En el verso 3 dice, que se le entreguen al sacerdote Eleazar, y que él saque del campamento y ordene que sea degollada en su presencia. Fíjate, digo, les pongo yo aquí, es necesario entender la unicidad de Dios en este asunto. Es necesario comprender cómo Él es la fuente de todo, pero al mismo tiempo, en su forma disminuida, cumple con el propósito de dar libertad a todo aquel que ha sido llamado, siendo el sacerdote y siendo el mismo el sacrificio. Te dice que entreguen al sacerdote Eleazar, y a mí me llamó mucho la atención el nombre de Eleazar. Si tú buscas lo que significa en el original, Eleazar es un nombre compuesto por dos palabras. Él, ¿no? Que es el nombre, es Dios, ¿no? Sería propiamente Dios. Ajá. Fíjate, en el Strong dice ayudador, ¿no? Te lo ponen como ayudador también. Es el Strong H410, ¿no? Y dice fuerza, grandeza, poder, Dios, literalmente te lo ponen aquí, ¿no? O Hashem, el nombre, ¿no? Y Azar, la palabra Azar, dice, la raíz primaria es socorrer, defender, ayudar, amparar. Entonces el nombre de Eleazar sería Dios ayudador, ¿no? El Dios que te cubre y el Dios que te protege. Y no sé si lo puedan observar, pero cuando Yeshua muere en la cruz, lo que está haciendo es eso, cuidándote, o está buscando cuidando y proteger a través de ¿qué? De su sangre, a través de su sacrificio. Entonces cuando dice que se le presente la vaca roja y el sacrificio a Eleazar, lo único que está diciendo es, este Yehoshua estará delante de Dios mismo haciendo el sacrificio. Pero por eso les hago la aclaración que debemos entender la unicidad de Dios, ¿no? Y Eleazar entra en acción ahí. ¿Por qué no se lo pide a Aarón, no? Claro, exacto, fíjate, Debería exacto, ¿no? entrar. ¿Por qué no es Aarón a quien se lo piden? Entra en acción Eleazar ahí. Y Eleazar, curiosamente, significa esto, ¿no? Entonces son esos como de esos pinchitos que va poniendo el Señor en la palabra, que siempre he dicho, esos pinchitos que te van, ¿qué? Haciendo una simetría perfecta para que tú empieces a armar el plan perfecto de Dios, ¿no? Sería algo así como el Dios fuerte y poderoso que me socorre y me protege delante de Él, ¿no? Hace un sacrificio en su perfecto, un perfecto sacrificio sin yugo y sin mancha para expiación de pecados, ¿no? Y si nos vamos a Hebreos 9:13, dice, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, que por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin tancha a Elohim. Amén. Así es. ¿Cuánto más la sangre perfecta, ordenada, del que es el orden, para ponerte en orden? Me encantó esto el concepto de decir el orden más allá de la perfección, porque el orden te pone en un caminar
correcto, ¿no? Ujú. Es como cuando vas tú bandeando, pero de repente dicen, no, 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 mi rey, móntate en las vías del tren. Estas que no van a llevarte a ningún lado más que a donde quiere que vayas, ¿no? El 4 dice, el sacerdote Eleazar tomará con su dedo un poco de la sangre, el sacerdote Eleazar, o sea, el Dios que cubre, protege y guarda, tomará un poco de la sangre y la rociará 7 veces, dice, hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Perdóname, por aquí vamos a ver un tipo también cuando dice que sacará fuera del campamento. Ajá, Entonces también no podemos ver ahí que Mashiach fue claro. muerto fuera de la ciudad, fuera del campamento. Sí, en el 3 dice, ¿no? Y que él saque del campamento y ordene que sea degollada en su Fuera. presencia. Fíjate, qué bueno, ¿eh? Yo me había omitido esa parte, pero es real. Yeshua fue sacado de la ciudad y llevado al Gólgota para hacer el sacrificio. O sea, literal, cumple. Por eso yo cuando empecé a leer esto dije, esta parasha es profética, o sea, es mesiánica, o sea, está hablando de Yeshua en todo tiempo, ¿no? De Yehoshua, porque justo las cosas que están sucediendo, o que se están describiendo aquí, fueron como sucedieron en el Claro, tiempo de y si le Yeshua. hagamos más, y igual veremos muchas más cosas, ¿no? Por eso les decía en un principio que este es como para 6 horas, pero intenté hacerlo lo más resumido posible, ¿no? Pero cada año se leen parashas y cada año te revela el Señor cosas nuevas de la parashá. Amén, amén, amén. Nosotros llevamos muchos años y cada vez descubrimos cosas nuevas. Pero yo esto no lo vi yo el año pasado. Claro, claro. No, pues estaba aquí puesto. Sí, así es, amén. Y entonces, bueno, fíjate, ¿no? Es sacado exactamente igual en la presencia de quién? De Eleazar, ¿no? Y llevado esta vaca roja, que es la representación perfecta, sin yugo, ¿no? Sin encuadre a ninguna religión y sin encuadre a ninguna línea doctrinal, sino a la verdad misma, para entonces el sacrificio, ¿no? Y entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo, dice, o sea, estaríamos hablando, es Hashem mismo el que está rociando la sangre. Por eso dice Yeshua, por eso la cuestión de la unicidad de Dios, no son 3. Me encantó lo que compartiste hace poquito, ayer, ¿no? Antier. Anteayer. ¿No? Anteayer, sí. No son 3. No existen muchos, sino es solo Dios y en su figura, ¿no? Disminuida, que viene, porque si viniera en la forma que es, no quedaría nadie, ¿no? De la pureza y de la santidad. Entonces es Eleazar, Dios mismo, el que está rociando. Dice Yeshua, a mí no quitan mi vida, yo la doy, ¿no? A mí nadie me va a quitar la vida, yo la pongo, ¿no? En propiciación. La sangre del sacrificio rociada 7 veces, evocando un sacrificio perfecto, ¿no? ¿No? Pero también habla de la temporalidad, de cómo no vas a ser para siempre imperfecto, sino a través de ese sacrificio, ¿no? Y este rocío perfecto de sangre, este derramamiento de sangre perfecto, vas a entrar a la presencia y a la voluntad de Dios, en orden, Sí, ¿no? perfección. Amén, sí. Y el 5 dice, y luego ordenará que la vaca sea quemada ante sus ojos, junto con su cuerno, su carne, su sangre y su estiércol, ¿no? Fíjate qué cosa. Va a ser quemada con todo. Consumado. Consumado es, ¿no? Sí, es cierto. Consumada. Es consumado. Pero fíjate, ¿qué es consumado en la cruz? Lo que es consumado en la cruz es el sacrificio perfecto, sí, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué se logró en la cruz? Y eso es algo que nosotros debemos comprender. ¿Qué se logró en la cruz? Entregó su vida solamente para salvar a la humanidad. Exactamente. Él se entregó su vida, ¿para qué? Para el perdón y la falta de todos y cada uno De humanidad. del que le declarara a él y creyese en él y se metiera en el orden de él, ¿no? Todo aquel que esté en el orden de él podrá ser salvado y podrá gozar de este mismo rocío o esta misma consecuencia del rociamiento de esta sangre. Entonces, nosotros debemos comprender que el que Yeshua haya derramado toda su sangre, lo que se consumó en la cruz, era la posibilidad de estar en orden delante de Dios. La posibilidad de estar en su presencia, porque tú no ibas a poder ser justificado de ninguna manera. La única forma que podía ser justificada era que un inocente muriera
Continúa. Que la emuná, que es la fidelidad que Él nos tiene, Él entregó su vida por nosotros. Esa es la mayor fidelidad, Sí. cosa que nosotros no podemos. Y ahí quedó clavada la maldición. ¿Qué es maldición desde la perspectiva hebrea? Maldición es que no formas parte de Él, bendición es que formas parte de Él. Así es. Entonces, en la cruz está la maldición, en el madero está la maldición, es decir, a raíz de ahí ya formo parte de Él, tengo la bendición, porque él dice la palabra que Él entró de una y por todas al lugar santísimo. Sí, claro. Claro. Entonces estamos bajo Él su era el lugar presencia, santísimo, sí. en orden. Sí. Si tú no estás en orden, debemos de recordar siempre, porque nosotros somos el santuario vivo, la construcción del santuario. Nehemías, estamos construyéndonos. La palabra cada Shabbat, ¿qué es lo que hacían en el santuario cada Shabbat? Reponían los panes, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Los panes representan la palabra, el Claro, poder de la sí. palabra. Entonces nosotros somos parte de esa reconstrucción del templo, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo es el atrio, nuestra mente es el lugar santo y nuestro corazón el lugar santísimo. ¿Qué es lo que tenemos que establecer y dejar bien claro? Recordar lo que Nehemías, cuando estuvo reconstruyendo el templo, en los samaritanos que guardaban Torá, por eso cuando hace las parábolas con el samaritano, hería mucho, Claro. porque el samaritano guarda Torá, Sí. claro, y entonces ahí hería mucho al... Claro, no era judío y por al eso haría, judío, ¿no? porque Claro. decía, y es muy celoso, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué le dicen los reyes samaritanos a Nehemías? Déjame construir contigo el templo porque tenemos el mismo Dios. ¿Y qué le dice Nehemías a ellos? No, el mismo no, parecido. Sí. Parecido, Así es. no el mismo. Entonces, cuando vemos aquí la palabra, vemos la becerra, que es roja, vemos que Mashiach ha entrado en el lugar santísimo y vemos que estamos bajo su presencia y que ya la maldición, es decir, los que estábamos separados, los que estábamos esparcidos, venimos a Él porque venimos a su orden que Él establece, Amén. no al Así es. orden que yo establezco, no a la adaptación de la palabra que yo establezco como orden. Y ya estamos considerando en la bendición como parte de su pueblo. Y no hay mejor como a un yehudí decirle que somos Israel. Amén. Y ahí lo entienden. Sí. Y luego le hablamos de Mashiach. Pero yo en Panamá y en México, cuando he hablado a un yehudí y él me reconoce como casa de Israel, al final se le destroza todo el arbolito. Cuando yo Sí, le el digo argumento, que a sí. través de Mashiach he venido al olivo natural que es Hashem. Claro. Y luego es una rama troncha, que es casa de Judá, y luego está la floreciente, que somos los injertados porque damos fruto. Amén. Porque llevamos el fruto, que es el Ruach. Amén, así es. Por eso atentar contra el Ruach es desvirtuar. Cuando tú sacas al Ruach de Hashem y das alabanza solamente al Ruach, estás atentando contra el Ruach. Claro, claro. Esa es la condenación que tú tienes. Así es. Porque tú estás quitando la promesa y es que Él vivirá dentro de nosotros. Claro. Y le estás sacando para orar al Ruach, vamos a orar al Espíritu Santo, vamos a alabar al Espíritu Santo. Estás atentando contra Sí. el Ruach. Porque Josué mismo dijo, ¿no? Él testificará de mí y hablará de mí, ¿no? Correcto. Entonces, cuando Amén. es lo que dices es cierto, cuando tú desvinculas y quieres empezar a hacer de manera separada, estás atentando. Estás atentando en contra de Hashem, en contra de Josué mismo, y en contra del Espíritu, ¿no? Luego no hay quien te convenza de justicia, juicio y pecado. Claro. Amén. Entonces, fíjate, vamos a Filipenses rápidamente. Filipenses 2. Es importante. Ya vamos a terminar, ya no tardamos ni 2 horas, no vamos a tardar. No. Sí. Entonces, Filipenses 2. 2, ajá. El verso 6 al 8 dice así, voy a leer yo para irnos rápido. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que este versículo, esta serie de versículos nos abre el entendimiento y nos da luz a lo que realmente sucede. Es no estimando ser el Dios o el creador completo, se disminuye a sí mismo para entonces tomar. Claro.
y morir en la cruz, ¿no? Dice el verso 6. Después de eso, el verso 6 es nuestro verso base, ¿no? Después de eso, el sacerdote tomará madera de cedro. Esta es otra cosa increíble. Hisopo, que en la traducción original esto es orégano, ¿no? Una especie de rama roja, y escarlata, y los echará al fuego en el que arde la vaca. O sea, que dentro del sacrificio de la vaca estaba incluido el madero. El madero. El elemento del madero. Y aún el elemento del hisopo, hay quien lo relaciona con la corona, ¿no? Y el color rojo, su sangre derramándose, El manto rojo. ¿no? El manto rojo. Y yo les pongo aquí, ¿recuerdas al sacerdote perfecto que llevaba el madero y la sangre? Ese es Yehoshua, ¿no? El sacerdote perfecto. Y dice el 7, y luego el sacerdote lavará con agua sus vestidos, y se lavará él mismo, después de la cual podrá entrar en el campamento, aunque será impuro, hasta el anochecer. Debía lavarse con el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja para limpiarse de toda impureza e imperfección. O sea, que tienes que ser lavado, ¿no? Por el sacrificio, por el resultado del sacrificio. Tienes que ser limpiado. Dice el 8, de igual manera, el que haya quemado la vaca, lavará con agua sus vestidos y se lavará él mismo y será impuro hasta el anochecer. Alguien que esté limpio, el 9 dice, recogerá las cenizas de la vaca y las echará en un lugar limpio fuera del campamento, donde la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua de purificación. Se trata de una expiación. Y aquí hace la aclaración, ¿no? Se trata de un sacrificio. Se trata de una muerte para el perdón, una muerte de alguien que es inocente, porque eso es una expiación. La realidad de la traducción o el significado de expiación es la muerte de un inocente para pagar por un culpable, ¿no? Entonces, esto dice, se trata de una expiación. Por si no te había quedado claro, se dice, se trata de un sacrificio, ¿no? Fíjate lo que dice Isaías 44:3. Ya nos vamos a ir rápido para que no nos tardemos tanto. Isaías 44:3 dice, y voy a derramar agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra seca. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ¿no? El sacrificio de la vaca roja no consistía solamente en observar cómo se estaba quemando. Yo creo que era importante, pero lo importante era ¿qué? Obtener el agua, porque eso es lo importante, obtener el agua que te va a purificar. Pero ¿cuál es el elemento de esta agua? La ceniza del sacrificio, ¿no? Yeshua es el agua viva. Y yo un poco meditando en ese versículo, claro que están varios elementos, son 5 elementos, el agua, la ceniza, el hisopo, la madera y el manto de púrpura, ¿no? Sí, el color púrpura, sí. Claro, entonces, pues antes entenderían solamente el agua, ¿no? Que es la Torá misma, y la sabiduría de Dios, que es la ceniza también, representa la ceniza. Pero estos 3 elementos tenían que ser infaltables también, como es el hisopo, que vendría a ser ya con el paso renovado por Mashiach, ¿no? Claro, claro. Entonces sería completo, ¿no? Sí, así es, por eso no era tan entendible tal vez para ellos como lo es para nosotros ahora. ¿No? Ahora vemos la película casi completa. Ahora podemos ver la película completa. Momentos proféticos los que estamos viviendo. Sí, amén. Y dice el 10, entonces el que haya recogido las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será impuro hasta el anochecer. Este será un estatuto, ¿no? Una jucar, o sea, un estatuto perpetuo e inamovible para los hijos de Israel y para los extranjeros que habiten entre ellos. O sea, que el sacrificio de Yeshua en la cruz es una jucar, inamovible e incambiable. La promesa. Una promesa y aparte una ordenanza y una restauración perfecta que no puede ser quitada, inamovible. Nada de lo que pueda suceder va a hacer que esta realidad cambie. Está sellado. Es como el rey dicta y ya eso no se puede anular. Así es, así es. Fíjate, este sacrificio ejecutaba su acción perdonadora a todos por igual. Perdón, me estoy adelantando. Dice, este será un estatuto, una jucat perpetua e inamovible para los hijos de Israel
y para los extranjeros que habiten entre ellos. Amén, ahí estamos, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, hombre, es que la Torah es para los judíos. La Torah es para, inclusive para los israelitas, pero el que no tenga sangre israelita y el que no tenga nada que ver con Israel, entonces está fuera. No, papá, no estás fuera, ni estás perdido. Estás dentro, porque también los extranjeros, los goín, ¿no? Los gentiles, están incluidos dentro de esta ordenanza inamovible y perfecta. Dentro de este orden. Si no estás en el orden... Claro. Sí. Pero el sacrificio es lo que te llevará a poder el sacrificio es como el pase para poder entrar al orden. ¿No? Porque aunque vayas en orden, o caminando creyendo que vas en orden, sin Mashiach... Eres ladrón, ya está claro. Exacto. Amén, Es ¿sí? difícil, pero sí se puede lograr. Así es. Eso es muy importante. Y entonces... los Joaquín, los preceptos perpetuos de tiempos designados. Sí. Es un tiempo designado ya. Como un muadín, ¿no? Claro, entonces hay que tener en cuenta esto, es un tiempo designado en Mashiach, ya está, Claro, ahí. claro. Y él es eterno, Amén. ¿vale? Entonces Claro. es un decreto LAN. Amén. Es un Así decreto es. LAN. Culto, ¿no? Sí, Es un decreto LAN, es un decreto de tiempo oculto, de tiempo designado. claro. Entonces no es igual que los mispatín, que son procedimientos, juicios. Esos son procedimientos, ¿vale? Sí, claro. Porque aquí Claro. alguien te puede decir, ay, ¿por qué no hacéis esto? No, es que esto es un OLAN, es un decreto LAN. Claro. Es Claro. un tiempo designado, es un tiempo ya que está ahí. Y no designado por nosotros, sino por Dios. Hashem. Claro. Ahí Y viene, fíjate, ahí viene el evangelio cuando dice, ¿no? ¿Cuándo restaurarás el reino del rey? No, esto no nos compete. no les, No, no les tiempo compete a Olam. ustedes, claro. Es un tompiolá. Ahí. Fíjate nada más, y aquí, y regreso un momentito nada más a Hechos con Pedro, en el 10:34, con el 35 lo voy a leer rápido, en donde dice Pedro, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas. ¿No? En ese momento cuando está en la casa, ya están todos reunidos ahí, ¿no? Él dice, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y si no las hace Él, no lo tengo por qué hacer yo, ¿no? Porque ahí establece el versículo 10, el pasuk que tú has leído. Será para los Benei Israel y para el extranjero, Amén. Así es. que habita entre ellos, porque es un decreto LAN. Amén. Entonces, lo Sí. que ve aquí Pedro es esto que estamos leyendo en números. Claro. Lo Sí. que ve aquí ahora Hashem en nosotros es esto, lo que estamos leyendo en números. Por eso todos han dicho, oh, Y claro. ¿no? Y fíjate lo que dice Pedro en el 35. Sino el que agrada, sino que a él le agrada, perdón, todo aquel que le teme, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿no? ¿No? Y hace justicia, sea de la nación que sea. ¿No? Se me viene a la mente cuando dice también, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Amén. Es la soberanía de Dios. Amén. Pero es esperanza de nosotros. Claro. ¿No? Y decir, amén, estamos en el camino, estamos dentro, ¿no? Porque hay doctrinas allá afuera que te dicen todo lo contrario, ¿no? Doctrinas que te dicen que si no haces tal o cual cosa, o que si no hiciste, o si no eres elegido de la forma que ellos dicen, entonces no estás, ¿no? Y esto es otra cosa totalmente distinta a lo que lo está diciendo aquí. No, tienes que hacer 5 pasos para... No. Los Por las musulmanes páginas o mismos, no sé qué tanta cosa. los sacan por musulmanes ahí. mismos tienen 5 pasos que tienen que cumplirse así para ser verdaderos musulmanes. Claro, claro. Y los judíos todo un... Aquí el Señor te dice 38 veces no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Amén. Vete por el camino. Derechito. Vete por la Torá, o sea, no te vayas Claro. ni a derecha ni a izquierda. Y luego también oímos muchas veces que aquí lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo tienes a Cristo en tu corazón? Con el librillo, ya ves con el librillo escrito. Sí. O sea, Claro. que aquí hay una cartilla ya. Que es, Un manualito, el manualito, claro, sí. el manual, ¿sabes? Claro. Cómo trabajarlo. Entonces, es la mejor forma de dar testimonio de él. Amén. Y entonces ya que a partir de este momento empieza él a decir, este sacrificio y esta limpieza, o esta forma de limpiar va a ser para quitar la impureza de determinadas circunstancias, ¿no? Y entonces dice el 11, el que toque algún cadáver quedará impuro 7 días. Y yo aquí les pongo una nota y les digo, entiendas un cadáver como algo estéril, sin vida. Yo he visto, ahí cadáver está en otra traducción está como Adam, o sea, como un hombre, como un ser viviente. Sí. Entonces, Es que en muchas traducciones dice nefesh,
Ajá. ¿no? Un nefesh. O sea, si tú tocas un nefesh, ¿no? El cuerpo de un nefesh, ¿no? Ahí es donde también podemos afirmar que el nefesh no es alma, sino el alma no se puede tocar, es cuerpo, ¿no? Se está refiriendo al nefesh, al cuerpo de un Adam, ¿no? De un ser vivo, de un hombre, ¿no? No quise entrar tanto en eso porque si no, no terminamos nunca, pero y por ahí va, ¿no? Dice que entiéndase que el cadáver es algo como inerte, estéril, ¿no? Algo que no produce vida, sino que produce ¿qué? Desorden, lo que decía Josechu, ¿no? Y descomposición. Y el que toque, escuche, coma, vea o diga algo que produce muerte y desorden y descomposición, estará siendo candidato perfecto para ser lavado por el agua del sacrificio, ¿me entiendes? Claro, aquí está hablando de una persona que entra y ve un muerto, pero nosotros hoy tenemos que interpretarlo también a nuestra vida y tenemos que llevarlo y transportarlo a nuestro acontecer diario. Y entonces yo puedo ser un muerto andante, como hay cientos, y puedo estar contaminando a cientos, ¿eh? Amén, sí. ¿No? Y puedo estar llevando esta muerte a muchos más, ¿no? Verdadero. Así. ¿Cuántos? Siempre he dicho que son como Walking Dead, ¿no? Andar muerto viviente que contamina a otro cuando le muerde y pum, ya lo volvió, ¿no? Y entonces tú vas siendo contaminación. Pero aquí hay algo increíble. Hay una sola forma de ser limpiado de esa contaminación. Al tercer día, no sé si le suena algo, ¿no? Se purificará con esa agua, dice. Al tercer día. Y el séptimo día quedará limpio. Pero si el tercer día no se purifica, entonces no será limpio el séptimo. Yeshua resucitó el tercer día, ¿no? ¿Cuándo se consuma? Yo aquí les pongo la nota, siempre me gusta ponerlo todo si no se me va a ir la onda, ¿no? Es en verdad es poco impresionante mirar cómo el Evangelio, incrustado en el libro de Números, ¿no? Incrustado en este capítulo del Evangelio, ¿no? La suerte de toda la humanidad cambió el tercer día, ¿no? Todo aquel que reconozca lo que sucedió después del tercer día será limpio. Amén, así es, ¿no? Se volverá tamim, se volverá ordenado a los ojos de Hashem, a causa de Hashem mismo, no a causa de uno mismo, sino de lo que Hashem hizo en la cruz. Porque si Yeshua o Yehoshua no hubiera resucitado el tercer día, nada hubiera valido, Amén, así es. no hubiera sido de nada. Así es. Lo que sella el sacrificio en la cruz, ¿qué es? La resurrección. Amén, Baruch Hashem por eso, ¿no? Amén. Y eso es a lo que nosotros, por eso dice, ¿no? Si tú no eres limpiado al tercer día por esa agua, entonces no podrás tener ese sacrificio perfecto, que dice que al séptimo día serás limpio. La perfección de este número 7 del que hablamos, ¿se acuerdan, no? No puedes hacer Shabbat. Exacto, hasta que no eres limpiado por lo que sucedió el tercer día, no podrás ser limpiado En el perfectamente. reposo del Señor. Así es, así es. Amén, ¿no? Y entonces, dice el 13, vamos rápido. Todo el que toque algún cadáver y no se purifique, contamina el tabernáculo del Señor. Será eliminado de Israel, porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Será impuro y sobre el que quedare, y sobre él quedará su impureza. El 14 dice, esta es la ley para cuando alguien muere en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será impuro 7 días. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será impuro. O sea, se contamina con el simple hecho de estar cerquita. No sé si les ha pasado alguna vez. Y nosotros, Gerson y yo vivíamos mucho eso porque trabajamos en el mismo lugar. Y escuchábamos a la gente del mundo y trabajamos en un lugar bien fino, ¿no? Ah, bueno, pues también tú, Anthony, trabajamos ahí los tres, ¿no? Y Pepe, por Dios, estábamos todos ahí metidos, ¿no? Y era un ambiente, pero del mundo, brother, ¿no? Y entonces dices, o sea, te contaminan. Y si tú no estás bien parado, terminas convirtiendo, terminas como haciendo como lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces si todos estos utensilios no estaban bien tapados y cerrados, se contaminaban por el simple hecho de estar cerca del muerto. Y entonces, cuidado, porque se contamina, Y nosotros como muerto o como cerca de un muerto, y no muerto precisamente, sino muerto espiritualmente, es contaminado y puede ser contaminado, ¿no? Todo el que toque a quien haya muerto en batalla y quede tendido en el campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, será impuro 7 días.
será impuro, perfectamente impuro, hasta que no sea lavado y sea perfectamente limpio. ¿Me entiendes? No importa cómo sea que te contamines, no importa que sea o cómo sea que se haya sucedido, ¿no? Que esté provocado o no. No importa, la solución es la misma. Hay una frase que dice mi hermano siempre de una canción, que dice, no sabes quién te va a matar, pero sí quién te va a salvar. ¿No? Me encanta la canción, siempre dice mi hermano eso. No sabes quién te va a pegar, quién te va a matar, quién te va a hacer daño, pero sí quién te va a salvar. Así que tú, tranquilo, ¿no? No te alteres, ¿no? Ya no hay preocupación. Así es, ¿no? No sabes quién te va a matar, pero sí quién te va a salvar. Yehoshua HaMashiach. Amén. Y dice el 17, para el impuro se tomará un poco de ceniza de la vaca quemada en expiación, se echará sobre agua corriente en un recipiente. Es un poco el procedimiento que ellos tenían que hacer, ¿no? Aguas corrientes, aguas manantes. Agua limpia, Vaya corriente. corriente, claro. Todo los que hemos ido al campo a acampar y quieres beber un poco de agua, jamás tomas de la que está anegada, ¿no? Siempre buscas. Agua corriente no mata a la gente. Exacto, es el dicho, ¿no? Agua corriente no mata a la gente, ¿no? Entonces tiene que ser agua corriente, ¿no? En un recipiente, y un hombre que esté limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará, ¿no? El agua sobre la tienda y sobre los muebles y sobre quienes ahí estén y sobre quien haya tocado el hueso o el asesinado o al muerto o al sepulcro. O sea, la purificación para todo es la misma. No sabes que te va a matar, pero sí que te va a limpiar, ¿no? Quien esté limpio rociará el agua sobre el impuro el tercer día y el séptimo día, y ese mismo día, séptimo, cuando ya lo haya purificado, se lavará sus vestidos y se lavará él mismo con agua, y al anochecer será limpio. O sea, la obra redentora lo limpia todo. Y al final, quien prevalece es su obra. En este Jucá inamovible, ¿no? Y perfecto. Levítico 26, 3, 4 dice, si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles de su campo den fruto. Bien. Fíjate nada más, es el resultado, ¿no? De esa purificación, es el resultado de vivir en el orden perfecto. Ya nos faltan como 3 versículos. El que esté impuro y no se purifique será eliminado de la congregación por haber contaminado el tabernáculo del Señor. Es impuro porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Y esto es algo importante que tenemos que entender. Hay quien decide no ser lavado por el agua. Hay quien decide voluntariamente no ir al agua de purificación. Rehusar el procedimiento. Y sabes, y habrá miles. Y hoy día hay miles allá afuera que sopesan y ponen un peso mayor a sus creencias, inclusive a sus necesidades, inclusive a sus tendencias, que en ir en pos de lo que el Señor hace y hizo. En pos de ir al sacrificio, prefieren ir en pos de ir de sus necesidades, de sus tendencias. Y vemos hoy día allá afuera esto, ¿no? Vemos cómo la gente está buscando cumplir con la necesidad personal, la concupiscencia que siempre hemos hablado aquí, mis deseos por encima de los de Dios, mi voluntad por encima de la de Dios. Esa es la concupiscencia del hombre, ¿no? Dice el 21, este será un estatuto perpetuo para ustedes, una jucat, ¿no? El que rocíe el agua de la purificación también deberá lavar sus vestidos. Quien toque el agua de la purificación será impuro hasta el anochecer. Todo lo que toque quien esté impuro, también será impuro. Quien toque a quien esté impuro, también será impuro hasta el anochecer. Pues claro, ¿no? Si te asocias con el mal, se terminará siendo mal, ¿no? Dice, hay una frase, y yo les pongo aquí, ¿no? Hay un poema del mundo, una frase que me gusta, ¿no? Dice que lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? Y ¿sabes? Así es. La contaminación, así es. Un descuido, en un abrir y cerrar de ojos. Un pestañazo. En un pestañazo, eso es lo que quiere decir. En un pestañazo te vas. Tienes que estar en orden, ¿sabes? Con tus ojos puestos en el autor y en el consumador, ¿no? En el que hizo que fuera posible, ¿no? Nuestra esperanza está puesta solo en ¿quién? En Mashiach, en Yehoshua, el Cristo,
quien conforme a lo estipulado por él mismo, ¿no? El Abba, el origen mismo de toda la creación, se disminuyó a sí mismo para participar de esta naturaleza y entonces, ¿qué? Resolver el conflicto que había de muerte que separaba al hombre ¿de quién? De Hashem. Entonces debemos entender que necesitamos ser limpiados por el agua, por esta agua de limpieza que viene como fruto de ¿qué? Del sacrificio en la cruz, ¿no? El que beba de esta agua dice que ya no tendrá más sed. Así se lo dijo a los samaritanos. Así es. Yo soy el agua viva, dice Yeshua. ¿No? Entonces, Y vamos. Y de su costado salió agua. Exactamente. Es que es perfecta la palabra, bro. Es Sangre y perfecta. agua. De su costado. Fíjate lo que dice Hechos 2:24, ya para terminar. Pero Dios lo levantó, dice, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, siempre veía al Señor ante mí, él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegra y mi lengua canta llena de gozo, mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Amén. Amén. Yehoshua no está muerto. Me encanta que siempre Cosecho dice eso al final. Yehoshua no está muerto, sino vive. Y a través de su muerte y resurrección nos ha dado la libertad, ¿no? Convirtiéndonos ordenados, perfectos, ¿no? Amén. Tamim, delante de sus ojos. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Hashem por esta enseñanza y por este tiempo. Y es increíble la revelación de Dios. Es increíble ver el Evangelio incrustado en el libro de Números. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos revelas. Y te nos revelas delante y nos fascinas y nos impresionas. Y es increíble poder tenerte tan claramente delante de nosotros y poder tener hoy, a diferencia de los que quisieron tener nosotros todo el texto, toda la historia completa y tenerte a ti, nuestro Mashiach. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque hoy nos traes libertad. Gracias porque podemos estudiar esta parashá con el fin de conocerte cada día más a ti, conocer tu carácter y poder tener entendimiento de lo que tú ya hiciste con nosotros, de cómo este procedimiento nos lleva a ser limpios y cómo también a través de rociar esta agua a otros, porque dices tú en tu palabra, Señor, que somos sacerdotes de tu reino. Y como sacerdotes de tu reino, estamos capacitados y llenos de tu rúa para ir y rociar a otros. Y rociarlos de esta agua viva. Y ya no ser más contaminación, sino ser vida y esperanza a otros, llevándote a ti, nuestro Mashiach. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que nos des el valor, tu fidelidad, reflejada en nosotros, Señor, para que nosotros podamos llevar tu palabra y sin miedo testificar y sin miedo traer de muerte a vida a muchos. Te lo rogamos en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno. Amén. ¿Pueden...? Vale.